Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. A quien le damos la bienvenida en este lunes 5 de mayo. Vaya fecha, ¿no? Vaya fecha, fíjate que hoy cumplo 14 años de estar escribiendo en el Excelsior todos los jueves. Pero según tú, ya cumplí 10 años aquí de mis comentarios todos los lunes. O sea que tengo dos motivos por celebrar. Claro. Si es que le atinaste en que comenzamos, a mí me da la impresión de que fue antes, pero partiendo de que fue el 15, pues estamos ya 10 años sin faltar, salvo las vedas electorales cuando se impedía la libertad de expresión. Pero bueno. Si Pitágoras me dio bien las clases, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Humberto, porque pues es algo que hay que celebrar. Mira, yo quisiera comenzar, como ya estoy acostumbrando todos los lunes, con una reflexión un poco de antecedentes, un poco de meditar sobre algunos conceptos. A mí me parece que si tuviéramos que ubicar la idea, el núcleo central de la ética, tendríamos que acudir a 4 grandes pensadores. Platón acostumbraba mucho en sus diálogos utilizar las alegorías. Y hay 2 alegorías que también se ve en la mitología griega, de las cuales se extraen las moralejas. Una de ellas es la alegoría de la caverna. Platón dice que las almas estaban en las cavernas y que veían ideas desde lejos, para después incorporarlas y ser ya dentro de la naturaleza, dentro de la condición humana. Es un poco una forma de explicar lo que son los derechos naturales. O sea que el hombre por naturaleza, consustancial a su esencia, tiene cierta percepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es razonable, de lo que es bello. O sea, son valores que tienen cierta objetividad. El mismo Platón también utiliza la alegoría del carro alado. Esto quiere decir que todos conducimos un carro con 2 caballos. Uno jala hacia arriba y otro jala hacia abajo, y uno tiene que tener el control para tener el equilibrio. Aristóteles, el segundo pensador, insiste mucho en la virtud. Yo creo que las virtudes en todas las áreas son necesarias. Se habla de que hay crisis de valores. Para mí los valores no entran en crisis porque siempre ahí están. Son las virtudes, o sea, los valores no se incorporan a las conductas. Un tercer pensador es Santo Tomás de Aquino, que habla de la ley divina y de la ley humana. O sea, de alguna forma estamos aspirando a la ley divina, a la ética, a la perfección, que al final de cuentas es el sustento del pensamiento cristiano. Y Santo Tomás, en la Suma Teológica, pues casi te diría yo que es el filósofo o uno de los filósofos que está en el centro de toda la historia del catolicismo. Y por último, Emmanuel Kant. Kant dice una idea que desde mi punto de vista es el centro de la dignidad. Todos somos un fin y no se nos debe utilizar como medio. Esto es la dignidad. O sea, tenemos que darle contenido, darle mensaje, darle un fin a cada uno de nosotros. Bueno, con estas 4 ideas me parece que se complementan con, para mí, la virtud más importante y sobre todo en la política, la congruencia. Si el político no hace coincidir su palabra con su conducta, con los hechos, pues está incurriendo en una falla fundamental, está incurriendo en la mentira, está sembrando la desconfianza y está impidiendo que haya el acuerdo y que haya el diálogo. Hoy estamos contemplando cuando menos 2 debates interesantes o confrontación de ideas. Por una parte, Ernesto Zedillo, y por otra parte, Claudia Sheinbaum. Ernesto Zedillo hace señalamientos muy graves de que vamos rumbo a una dictadura y de que se está traicionando a la democracia, y sobre todo, y eso fueron sus últimas declaraciones, insistiendo en que no se efectúe la elección de los jueces el próximo 1 de junio, porque va a ser un gran fracaso, van a salir malos jueces y se va a demoler el Poder Judicial. A mí se me hace que esto es sumamente importante
porque también se está destruyendo el servicio civil de carrera, y eso no tan solo en el Poder Judicial. Si estamos viendo en todas las áreas, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación, en las políticas de la administración pública, se está liquidando, se está mandando a la calle a mucha gente, que es lo que garantizaba el otorgar un buen servicio. Eso está sucediendo en el Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial están retirándose, muchos jueces están buscando ya su pensión, y esto va a trastornar gravemente la impartición de justicia, la educación, la salud, que digamos que son los servicios fundamentales que otorga el Estado. Y de una forma también la economía, ¿no? Y de alguna forma la economía, desde luego, desde luego. Posiblemente las dos instituciones que tengan la mayor continuidad en su personal, que son escuela, es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, por lo delicado que es la economía, pero es en todos los servicios públicos. Esto me lleva también a analizar las declaraciones de la presidenta, viendo el aspecto de la congruencia, la forma en que le contesta Ernesto Zedillo, pero creo que ella misma, cuando está diciendo que el autoritario es Ernesto Zedillo, pero a su vez no responde a lo que está señalando el expresidente. Creo que eso nos está dañando, porque para discutir tiene que haber confrontación de ideas. Y el otro debate es en el caso de Trump, porque Trump le ofrece apoyo militar y evidentemente la presidenta, creo que en su papel, dice: no vamos a permitir que el ejército venga al territorio nacional, y creo que malinterpreta el concepto de soberanía. Soberanía, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, es concentrar poder. Es cuando el rey estaba disputándole el poder a los señores feudales y a la iglesia. Es un concepto que se crea en el siglo XVI. Claudia Sheinbaum llega a decir una frase que me asustó mucho: a la soberanía se le ama y se le defiende. Si tú me apresuras mucho, soberanía quiere decir poder. O sea, amar el poder, amar la soberanía. Y si hay este prurito para defender la soberanía en contra de Estados Unidos, porque no se defiende contra el crimen organizado, cuando hay varias partes del territorio nacional en donde hay un deterioro de la soberanía, porque el Estado no puede ejercer plenamente su autoridad. Soberanía quiere decir capacidad para tomar decisiones. Pero a mí me preocupa mucho, porque la presidenta como que lo confunde con autosuficiencia o con autocracia. Ahora, si ella está rechazando el apoyo, y me parece correcto, que pudiera darse, que si se da mediante un convenio, mediante un trato, pues no hay violación a la soberanía, porque se está aceptando un problema que es de los dos países, porque no tan solo es que aquí se prepare la droga, sino porque allá hay un mercado que lo consume. Entonces, está confundiendo con autosuficiencia. Por eso también se habla de soberanía energética o soberanía alimentaria. No es autosuficiencia o autocracia. Pero todo esto me lleva a que tenemos que esforzarnos por la congruencia. Mira, un factor de incongruencia. Se nos acusa, yo defendí en la tribuna, yo aprobé esto, lo discutí inclusive personalmente con Andrés Manuel en alguna ocasión, el asunto del FOBAPROA. Ya lo hemos discutido aquí muchas veces, pero ha salido a la picota otra vez. Otra vez salió a la picota. Lo de Zedillo, ¿no? Lo de Zedillo. Ahora, ¿qué sucedió? Era la 57 legislatura, en donde el grupo del PRI no tuvo ninguna duda de su voto. ¿Quién era el coordinador del grupo del PRI? Arturo Núñez. Arturo Núñez aquí en este mismo recinto defendió el por qué buscó aprobar esa deuda que ya había adquirido el gobierno, porque de lo contrario producía una crisis generalizada. Después de eso, no nos vino a decir Andrés Manuel que Arturo Núñez era el más idóneo para ser gobernador, porque lo designó cuando gobernó Arturo Núñez del 2012 al 2018. Entonces, ahí está la incongruencia. Por eso te digo que si no hay congruencia en la política, si no estamos conscientes de que tenemos que respaldar lo que decimos con nuestros hechos. Por ejemplo, la carta que le envía Claudia Sheinbaum al Consejo de Morena.
termina diciendo que no debemos caer en ser un partido, ella habla por Morena, un partido de Estado, pero si la que la está impulsando es ella. Si es un partido de Estado, no lo está impulsando el militante. Pero ha sido una práctica en la vida política de este país también, licenciado. Es rescatar, es resucitar algo que ya sentíamos que estaba superado. El partido del gobierno, el partido imbricado del gobierno. Requerimos partido de ciudadanos. Y estamos viendo que Morena no es un partido de ciudadanos, está recibiendo consignas, está acatando órdenes. Tan es así que ella manda la carta. Entonces, me parece que es una gran incongruencia. Ahora hay que ver que la secretaria general, Carolina Rangel, estuvo en Cuba haciendo un convenio con Díaz-Canel, con el Partido Comunista. Esto me parece también de una brutal incongruencia que nos va a provocar un daño y va a provocar y va a tener repercusiones. Entonces, yo sí creo que la incongruencia es parte del liderazgo político, es parte de la credibilidad. Y la frase, por ejemplo, que dice Carolina, la secretaria de Morena, Cuba es un ejemplo vivo de que otro mundo es posible. Por Dios, Cuba está pasando por uno de los momentos de hambre, de limitaciones, de carencias, de 66 años de una dictadura que los está ahogando. Entonces, digo, me parece que estamos buscando, pues si ese es el ejemplo de lo que queremos para México, pues caray, hay que preocuparse. Estas son mis reflexiones de la ética, la congruencia, la política y las dos cruces de ideas que ha habido entre Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum, y desde luego entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Son dos fuerzas políticas opuestas y cada uno en su momento pues está haciendo su papel, ¿no? Ernesto Zedillo lo tuvo, e inclusive lo acusan, hay mucha gente, de que también él fue una especie de dictador, ¿no? Lo acusan de varias masacres, lo acusan de haber vendido parte de los activos de nuestro país como ferrocarriles nacionales, ¿no? Mira, Ernesto Zedillo no es santo de mi devoción. Yo renuncié al PRI en el momento en que él era el candidato. Él me dijo en alguna ocasión que mi libro de Ruiz Cortines era su libro de cabecera. Yo me sentí muy halagado, pero a la hora de cuando yo contendí por la senaduría no recibí su apoyo y esa fue la razón por la que yo renuncié. Sí creo que hubo un error de diciembre. Esta discusión yo la he sostenido con muchos economistas, pero yo sí creo que Ernesto Zedillo le debió haber pedido a Pedro Aspe que repitiera como secretario de Hacienda. Pedro Aspe tenía todos los hilos y no le hubiera sucedido lo que le aconteció a Jaime Serra, que a los 29 días tuvo que renunciar del mes de diciembre. Creo que es el secretario de Hacienda más breve en toda la historia. Quiere decir que sí hubo un error de diciembre, que provocó la devaluación, que provocó y los compromisos de Pemex, de toda la banca, en donde tuvo que operar el fideicomiso que se había creado para respaldar el ahorro bancario. Yo creo que el error más grande que en esa época nos hicieron creer, licenciado, que México estaba a la par económicamente entre el peso y el dólar. ¿Se acuerda que en ese entonces... En ese entonces había una le llamaban una franja, en donde se movía el peso, pero a la hora que se toma la decisión, que se instrumentó muy mal. Esto inclusive lo dijo Silva Herzog, exsecretario de Hacienda, dijo una devaluación no se consulta, y se fue a consultar con los empresarios. Entonces hubo una pésima instrumentación. Sí hubo un error de diciembre que provocó que se expidieran los pagarés para respaldar a la banca y evitar la quiebra del sistema financiero. Entonces, ahí, por ejemplo, Pablo Gómez dijo, debimos haber hecho otra salida, no había nada. Cuando llegó el proyecto de presupuesto estaba la partida de 500 y pico mil millones de pesos para proteger el compromiso ya adquirido. Esto es lo que hay que entender del FOBAPROA. No era algo que íbamos a discutir o a decidir. No, ya el compromiso lo había adquirido el Estado. O sea, no había para dónde irse. No había para dónde. Si la Cámara de Diputados hubiera rechazado el presupuesto y decir no te lo apruebo, la crisis hubiera sido brutal. Yo subí a la tribuna. Yo hablé a nombre del PAN. El que decidió fue el PAN. Porque el PRI, pues evidentemente votó. El debate lo dimos el PAN y el PRD. Yo lo di contra Pablo Gómez. Pablo Gómez subió y el PRD, cuando le decíamos, oye, esto va a hundir al país, que se hunda.
porque en casi todas las decisiones políticas y sobre todo en las legislativas está siempre entre dos extremos, dos principios. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Esta es una frase de Trajano, un emperador romano. Hágase justicia. Y muchos decían, me vale las consecuencias. Pero ahí hay delincuentes, cosa que era cierto. Y cosa que fue cierto, sí hubo impunidad. En el otro extremo es una frase que Napoleón escribió al margen cuando leyó El Príncipe de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Entonces, ahí están, en esos dos principios casi siempre te mueves. Porque muchas veces tienes que darle prioridad al mal menor. No es que estés optando entre bienes. En política tienes que optar entre males. Pero ha sido un mal que nos sigue afectando hasta estos días. Estoy totalmente de acuerdo, pero si tú ves a partir del año siguiente, o sea, del 96, 97, 98, hubo desarrollo económico. O sea, es una medida que podemos constatar al paso de tiempo que funcionó. Por eso Zedillo puede defender y puede salir. Ahora, lo malo es que se ataque a Zedillo en lo personal, se le ataque de tantas formas que creo que hasta salió una cosa de su familia muy bochornosa. Que eso no se vale. Eso no se vale, pero tampoco se vale no contestar a lo que está afirmando Zedillo. O sea, Zedillo está diciendo, vas a hundir al Poder Judicial. Eso no hay duda, Humberto. El Poder Judicial está siendo demolido. Las campañas son espantosas. Los candidatos que están aspirando... Mira, Diego Valadez, que para mí es uno de los mejores juristas mexicanos, yo lo observé en una mesa redonda. Hizo un análisis tan exacto, tan centrado, tan objetivo, diciendo, acaba la república, acaba la división de poderes, acaba el Estado de Derecho. O sea, es una decisión sumamente grave. Inclusive Diego Valadez le dice a la misma presidenta, usted mismo se va a perjudicar en su gobierno, va a dañar a todo el sexenio. ¿Por qué ese empecinamiento? Si ella corrigió ya la iniciativa en materia de ley de radio y televisión y telecomunicaciones, porque dañaba la libertad de expresión, ¿por qué no se atreve a detener esa iniciativa? Como que los líderes populistas le dan una prioridad enorme a su imagen. No quieren de ninguna manera mandar una señal de que se equivocaron. La reforma está mal hecha. Bueno, hasta los artículos están modificando la Constitución porque no se dieron cuenta que hay una contradicción entre 94 y 97 en relación al periodo que deben durar el presidente de la Suprema Corte. Y tienes que ahorita está impugnando al Poder Legislativo a personajes que ellos propusieron por su comité de evaluación para contender, para ser jueces o magistrados. No tienen los niveles que actualmente tiene todo el personal que se hicieron carrera judicial. Ojalá, Humberto, yo lo pido a nombre, con toda humildad, a nombre de mi generación, a nombre de mis hijos, a nombre de mis nietos, que esa reforma se frene. Va a ser un desastre. Se está pidiendo ya que haya gente que pueda consignar las fallas que va a haber el día de la elección, porque después vamos a entrar a un proceso de impugnaciones a la gente que teóricamente va a entrar al Poder Judicial. Entonces va a ser un lío que se va a llevar todo el sexenio. El mismo Zedillo le propone a la presidenta que mediante un transitorio lo suspenda. Me parece que es una gravísima irresponsabilidad en medio de los conflictos que hay internacionales, económicos, de seguridad, débil Estado de Derecho, crisis en las finanzas, crisis en las empresas paraestatales, en las empresas públicas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y todavía crear un problema totalmente innecesario. En las condiciones actuales esa reforma no es viable. En política se vale equivocarse, pero también se vale admitirlo. Desde luego. Mira, yo te diría que los héroes más connotados en la historia no son los que mejoran el nivel de bienestar, que tienen su mérito, pero los mayores, los que tienen mayor heroicidad, son los que evitan calamidades. El caso de Zedillo reconoce su error, ahí está. Reconoce su error, le pide la renuncia a Serra Puche, pone a Guillermo Ortiz y empieza a negociar con las fracciones parlamentarias. Se reúne con la Comisión del PAN.
se reúne con los diputados del PAN, Felipe Calderón, Castillo y Peraza, fueron a Los Pinos a platicar con él para ver cómo se podía impulsar la reforma. Así se hace. Mira, el mejor político que está resultando en estos años es Volodymyr Zelensky. Está derrotando a Putin con la diplomacia. Este hombre se está moviendo. Putin está aislado. Míralo hasta en el sepelio del Papa. Fue Zelensky y lo ves dialogar con Trump, al que lo había ofendido. Ese es el político. Ese es el que sabe cómo poder sacar adelante sus cosas. Cuando Churchill ve el error de Macmillan, por ejemplo, que creyó en Hitler, de que no iba a haber guerra. Bueno, él también creía en Hitler, porque inclusive lo va a visitar a Múnich. No se llegaron a reunir. No, porque Hitler ¿cómo se llama? No llega a la cita. Y eso es lo que le molesta a Churchill. Pero el que sí va, que es Macmillan, espérame, se me fue ahorita. No, le queda el primer ministro, Chamberlain. Harold Chamberlain llega y dice, ya, no hay guerra, aquí tengo firmado. Y Churchill dice, perdieron el honor y creyeron que no va a haber guerra. Pues ahora va a haber guerra y perdieron el honor. O sea, no lograron con nada. Lincoln evitó que se desmembrara la Unión. Juárez tuvo que pactar con los norteamericanos buscando apoyo para evitar que los franceses establecieran aquí un imperio, y así se logra el triunfo de la Segunda República. Entonces, sí, no estamos nada más cuidando a una persona, no es el interés personal, no es la imagen, no es la encuesta, no es el grado de aceptación que tenga mi gobierno. No, es lo que tiene en las manos, que es el destino de un pueblo. Y ahí es en donde debe prevalecer un alto sentido de responsabilidad. Licenciado, ¿hay tiempo para parar esto? Sí, desde luego. Inclusive, ¿cómo es posible que una reforma al Poder Judicial se haga sin que puedan platicar los titulares de los dos poderes? Porque Claudia Sheinbaum dijo que no iba a reunirse con Norma Piña. ¿Dónde hemos visto esas actitudes de soberbia, de prepotencia, de autocracia, que también se identifica mucho con el concepto de soberanía? Se puede sentar con Norma Piña y decir, emita la Suprema Corte, el Pleno, una decisión y se viene abajo la reforma. Hay amparos que están ahí atorados. Entonces, estamos en perfecto tiempo. Ya se gastó un dineral, porque ya se imprimieron 600 millones de boletas. Pero ni el mismo ciudadano va a poder descifrar a la hora de la elección esas boletas, y la participación va a ser de 3 o 4%. Con esa participación va a designarse a todos los jueces del Poder Judicial, a gente que inclusive se le está señalando que no es preparado, que por otra parte están vinculados al crimen organizado, y las 3 ministras que están buscando su reelección, de la cual se supone que va a salir la próxima presidenta de la Suprema Corte, que no me diga, por favor, la presidenta, que Yasmín Esquivel, que plagió su tesis, va a ser la presidenta de la Suprema Corte, o Lenia Batres, que llegó sin cumplir los requisitos y la designó directamente el presidente López Obrador, o Loretta Ortiz, que presume que es de Morena y que ella va a decidir de acuerdo a su partido. Y podemos ver muchísimos nombres. Se va a deteriorar. México tiene una tradición en materia de jueces, en materia de peritos en derecho. Hay un tabasqueño que estuvo muy cerca de Porfirio Díaz, pero fue autor de muchísimas leyes, Joaquín Demetrio Casasola González, ya lo he dicho aquí en este programa. Hay abogados, Rafael Martínez de Escobar, por ejemplo, Félix Fulgencio Palavicini, que fueron buenos legisladores. O sea, tú no puedes llegar a un cargo y decir aquí todo está mal y todos se van, porque vas a cometer injusticias. Ese es otro factor. El atentado a la dignidad de todos los que están corriendo sin siquiera una prueba, sin siquiera una explicación, no se van. Oye, por Dios. Don Juan José Rodríguez Prats, un gusto platicar con usted. Mi querido Humberto, mira que ya es decir, casi te equiparaste a la generosidad de Hugo. Bueno, gracias.